A las 3:43, usted iba a anotar, porque Sí, yo voy a sí, anotar solamente apuntalando esa preocupación, esa iniciativa inclusive ya expresada por Pablo Macchini, que quizás eso anime a algunos aspirantes a cargos selectivos a prepararse para presentarle al país, a la sociedad, a su comunidad, ¿Y qué beneficio algunas tiene ideas si se que preparan? justifiquen, ¿no? Duro ¿verdad? discutir con un Donald Su Trump posición. dominicano. ¿Qué beneficio tiene si se Duro preparan? discutir con un No, Donald Trump dominicano. No, porque yo conozco candidatos que aspiran a posiciones electivas para el próximo 16, para el 2016, que no han hecho una sola propuesta. Es más, ni siquiera una crítica. Pero tú sabes que pasa mucho. Claro, esto no Diga, evita diga. que se preparen. No que diga, no diga. esto, lo que voy a decir no evita que se preparen y sobre todo que ejerciten el sentido común, que hasta llenen crucigramas, que se dejen asesorar, que lean, que vayan al mataburro. Porque eso es muy... Pero recuerden también que en términos reales, la sociedad dominicana tampoco está exigiendo eso. Y sin necesidad de usted sabiendo cero cosas, por el hecho de que usted dé puerquitos. Y aquí estaba Rafael Alburquerque hace poco que dijo, yo me puse a dar puerquito y salami con amable porque... Y entonces Rafael te escogen. Alburquerque, ¿no? Rafaela. Rafaela Doña Alburquerque. Lila. Doña Lila. No, Rafaela, doña Lila, que ella confirmó, ella dijo, Que bueno, ella repartió yo no ahí estaba tan de puerquito, acuerdo, pero pollo, todo. yo repartí puerquitos y salami, y eso fue hace unos años, pero eso ocurre mañana y es válido, y la sociedad lo valida. La propuesta abarca solo, pero presidencial. No, todo el mundo. No, en nivel provincial también. Sí. La El verdad, síndico. mira, la verdad, a mí me parece una propuesta importante que no debería ser en 2015 una propuesta que se esté haciendo en 2015. Debíamos estar debatiendo del siglo pasado, porque eso es como lo normal, que la gente confronte las ideas. ¿Tú parece tan lógico que retrata nuestra situación de desarrollo en ese ámbito, el que se plantee en una actividad como esta, que excelente iniciativa, que sea obligatorio el debate? Es inconcebible. Y que matizo, la gente Cristian, que lo de rehuye la el debate- obligatoriedad es precisamente por lo que anotaba Anibelca. Sí. Es porque si tú no lo pones, bueno, se puede hacer sin eso. Correcto. Entonces, para el bien del país y para que nuestros representantes sean la cosa más, por lo menos sensata, yo creo que ojalá, hay que poner, ese es un aporte Claro. que pueden hacer los Y partidos. alguna gente, más- Y para auditarlo, y para auditarlo también, desde el poder. Alguna gente con ese planteamiento Roberto, un o con eso como obligatoriedad podría arrepentirse también. Hay gente que se arrepentiría y eso sería maravilloso. Porque hay Sí, gente una que depuración a que no tiempo. quiere pasar incorrecto. vergüenza. Sí, como una prevención, una depuración preventiva. No, yo ahí no me Porque hay meto. gente que no pasa a decir su nombre. Pero antes de que se mencione un nombre, pues le pedí 3, y si él va a decir uno, no, tiene que decir 3. Entonces yo voy a pasar a otro tema. A propósito de esto, la violencia, ¿verdad? La violencia en sentido general. Bueno, eso. La violencia en sentido general. En el fin de semana pasado hubo 108 muertos en San Francisco de Macorís. Santiago lleva 110 en los últimos 6 meses. Violencia. El procurador hace algunas objeciones a la ley de armas, el proyecto de ley de armas de fuego, y hay un sentido en el cuestionamiento. Hay algo sumamente importante. Él dice, más que a la preocupación por la violencia, por las muertes, lo que se centra el interés en la regulación de la importación y comercialización de las armas. Y ese ha sido uno de los problemas más serios, porque el enfoque está precisamente en la comercialización y en la fiscalidad. El asunto es que se pague el impuesto, no quien la tenga. Entonces, quizás el que más la necesita no la puede tener. Y cualquier tigre que haya reunido dinero de cualquier manera por ahí, tiene muchas armas. Entonces es un problema muy serio. Y si vamos a tener una ley de armas, después de una antiquísima, de la ley la ley 36, que no recuerdo el año, tenemos que hacer una ley que se centre
en dar respuesta a una de las mayores preocupaciones del momento, que es la violencia, la social y la que viene de la delincuencia. Porque ocurre que cuando, y yo me opongo a que se tenga armas, de que el civil tenga armas, sentí como 200 maldiciones. Pero en el sistema, en el momento... Yo creo que hay que desarmarlo a todos. Incluyendo los delincuentes. Aquí está el tema. Ya no hay más temas. Hasta las 5 ya no hay más temas. Vamos a discutir esto. Entonces es lo siguiente. Es muy simple. Yo quiero, como Pablo tiene la posición contraria, que nos concentremos mañana pasado y traer las estadísticas. Yo pediría, no sé lo que pida Pablo, yo pediría que me digan cuántas personas ha salvado la vida por tener el arma. No está registrado. Eso es un punto importante. No está registrado. Sí. Hay registro de personas que reaccionó y los delincuentes huyeron. ¿Cuántas personas salvaron la vida por tener el arma? Que yo voy a buscar las estadísticas de cuántas murieron precisamente porque los delincuentes iban a buscar esa arma aún siendo militares o policías. Entonces, el uso, el tener el arma estimula y ala, aunque ocurra en otros países de manera diferente, y yo me repito en esto de que aquí es de los pocos países en que el arma y el uniforme no es disuasivo, no son disuasivos ninguno de los dos elementos. Entonces, lo que está ocurriendo es que están persiguiendo a militares y policías. Y recuerden al ministro que dijo a los militares que traten de que no sea visible el arma para que no lo ataquen. Está ocurriendo que están atacando a hasta militares y policías si porque ocurrió tienen en el armas. mueble, bota el mueble. Y ocurre, imagínense lo que ocurriría con una gente que no tiene entrenamiento o que como una amiga mía ha ido solo al polígono con muchos cuadres, ella, agárrame la cartera ahí, pero ella, amiga, con mucho estilo y arreglándose el pelo y con muchos cuadres para apuntar. Claro. Qué va. Porque más o menos entonces es una situación sumamente difícil y como Pablo saltó, yo sé que mucha gente de aquel lado saltó, ¿cómo con esta delincuencia? Y se anotó con mucha gracia a desarmar y hasta los delincuentes. Entonces, la realidad es que el arma en posesión de civiles, en vez de preservar vida o disuadir al delincuente, lo atrae y provoca más muertes. Los países más seguros no tienen armas. Si las personas entrenadas, militares y policías y otros, son asesinados por el tipo que va a buscar el arma, sabiendo que tiene uniforme, es autoridad y tren entrenamiento, la gente que no ha ido ni al polígono, o el que ha ido para hacer un disparo cómodo, o el que ha hecho entrenamiento, como algunos amigos que ya hace algunos años que no van, son atacados, además del factor sorpresa, estamos armando delincuentes. Y el procurador dice algo para cerrar, Pablo. Sí. Se centra más el proyecto en comercialización de armas, y yo agrego en la fiscalidad, y dice no en la violencia, porque aquí hay autorización de tener hasta armas de guerra si usted la registra. Ahí estamos imitando un poco a los Estados Unidos. Y ocurre que por ahí andan una base de armas de guerra en cualquier tipo de mano. Esto aparte 47. de que él está planteando una sanción adicional para militares y policías que alquilen el arma. Un dato simpático, para no llamarlo de otra manera, que se agrave a 10 años. Eso está en complicidad, creo yo, pero el procurador, como se está dando la particularidad de que a policías y militares prestan armas o alquilan armas, él le coloca en plano ilegal. Pero yo creo que es fundamental entender que hay que desarmar a todo el mundo. Si no es militar o policía, es delincuente. Lo que ocurre en Londres, cuando dicen un arma y no hay identificación, se fuñó el que la tiene. Qué bueno que llegamos a este punto, porque es importante las matizaciones.
Cuando yo digo, vamos a tener que discutir mucho, yo me estoy refiriendo a que tú sabes que aquí, lo he dicho tantas veces, la ley es una vaina que está allá lejos para joderle la vida a la gente decente. Eso es así, eso es, yo lo repito y vuelvo y lo digo. Entonces, ¿cuál es el problema? Quisiera yo que se permita que el ciudadano cualquiera tenga un arma. No, yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, en Costa Rica, o sea, a mí no se me ocurrió cuando yo viví en España o cuando viví en los Estados Unidos tener un arma, porque no la necesitaba, porque no hay esa cultura, ese irrespeto más bien a la ley en cuanto al porte de armas. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos dicho la policía quiere armas? Que ahora mismo vaya y haga un operativo en la Kennedy con Lincoln o en la 27 con Lincoln y comience a registrar a los choferes de voladoras y de carro público. Entonces, ¿qué pasa? En un país donde no hay ley, leyes hay, pero no hay capacidad para aplicar las leyes de parte del Estado, tú no puedes decirle en un país donde el delincuente anda exhibiendo la pistola, incluso que a veces que se la alquiló a un señor agente, decirme a mí que recibí un entrenamiento para proteger a mi familia, que tengo mis armas legalizadas, porque uno ha pasado y ha vivido, no sé a ustedes, pero uno tiene experiencias casi traumáticas de actos de violencia, de irrespetos. Entonces, lo del desarme a mí me parece muy bien, pero me temo de que se va a hacer. Y no que ese es un pretexto más, como por ejemplo, la ley de portar armas no conlleva... no hay libertad condicional si te atrapan con el porte ilegal de armas. Conlleva cárcel, es lo que quiero decir, ¿verdad? Pero eso no se aplica. ¿Qué ocurre en la práctica? Que eso significa que si a mí mi pistola se venció, la licencia se venció antes de ayer, el miembro de la policía, la patrulla que me detiene, en vez de yo darle 200 o 500, como es una pistola que la ley conlleva cárcel, yo tengo que buscarle 1,000 o 2,000 pesos. Esa es la realidad. Si ustedes quieren, nos quedamos teorizando temas jurídicos. Pablo, ahora, perdóname, entonces, donde yo quiero llevar el tema y matizar mis declaraciones, es que yo estoy de acuerdo con Cristian en el desarme a la población. Ahora, el día que esto sea un país y que aquí no sepamos quienes andan armados y la policía no sea capaz de ir y quitarle un arma. Yo estoy de acuerdo para No, pero mira, lo que pasa es que hay en una frase que tú dijiste, yo la voy a reformular, no es que la ley no se aplica. Yo creo que la ley se aplica de manera selectiva a sabiendas por parte del Estado, a unos sí y a otros no. Entonces, en ese contexto, habría que tratar delicadamente el tema, porque tú desarmar a la población con una ola de violencia como la que se está dando, la gente se siente insegura. De repente se arma hasta los dientes, tampoco te garantiza la seguridad, pero hay que tratar un poco el tema también con la psicología que esto puede traer hacia la población. El caso, por ejemplo, del joven que muere en el parqueo de Wendy's, es un caso para pensar. O sea, los dos estaban armados, dos civiles armados, que tal vez, si no hubiesen estado armados, se van a la trompada por el tema que fuera, y no se tiran tiros uno al otro. El caso del señor del parqueo también, muy lamentable. Hubo dos casos así, donde también él va y ultima al señor por un parqueo. Tal vez se van a los puñetazos y no, porque no tienen armas y no ocurren esas muertes. Esos son casos, casuísticas para pensar en este tema de la ley. Pero yo creo que mientras el gobierno dominicano siga aplicando la ley así, a los pobres, a los que no tienen relaciones políticas, a los que no son políticos ni militares, simplemente al que no tiene quien lo defienda y no le aplique la ley a los que merecen sanciones, no vale de nada hacer ninguna ley. ¿Para qué? Si no se va a aplicar a los que tienen, que son a los delincuentes y a esos transportistas que estábamos en ese momento viendo el video en el día de ayer. ¿Dónde están las sanciones? Vamos a la calle, te voy a decir algo sobre eso ahora, a Maurice.